Hola, muy buenas, soy Álvaro Tejedor y es el quinto vídeo que grabamos hoy y solo he desayunado 2 yogures. Así que igual notáis que no tengo la intensidad emocional y el dinamismo que habitualmente. Estoy con Carles Seguí, experto en ventas, coach empresarial y director de Cambia. Bienvenido, Carles. Muchas gracias. Al videoblog de psicología y comunicación. Y hoy vamos a hablar precisamente de ventas. Nos va a hablar Carles de cómo utilizar los 3 cerebros y nos va a dar herramientas muy prácticas para vender más. Que suene la música rock. Pues muchas gracias, Álvaro. La verdad es que este tema de los 3 cerebros suena un poco raro, pero es un tema muy interesante para las ventas. Es algo que entronca un poquito con lo que ahora está muy de moda, que se llama neuroventas, que dicho fácil, pues es la aplicación de toda esa neurociencia, esas que se han aprendido en otros ámbitos, pues al campo de las ventas, ¿no? Entonces, hoy me gustaría contaros cómo aplica la neurociencia, en concreto la neuroventa, pues con unos ejemplitos lo más fáciles posibles, pues para que todos los entendamos, ¿no? Bien. 3 cerebros me parecen muchos, porque mi novia dice que no tengo ninguno. O sea que me parece que son 3 más de lo que parece que yo tengo. Cuéntanos qué son esos 3 cerebros. Pues fijaos, el primer cerebro es el cerebro de lagarto o el cerebro más adentro que tenemos. Sí tenemos 3, Álvaro, no 0, ¿eh? Otra cosa es cómo los utilizamos. Bien, me lo apunto. Pero tenemos 3. Y ese cerebro es el cerebro de la hora, del huye. Es un cerebro que actúa absolutamente por impulso. Tradicionalmente en ventas, antes se hablaba solo de las características técnicas de un producto y si os acordáis, pues presentaban un anuncio de televisión, un coche, y todos recordaremos que nos hablaban de los caballos, las cilindradas que tenía, etcétera, etcétera. Luego se empezó a hablar de emociones, ¿no? Se decía que el mundo de las ventas era el mundo de las emociones y solo se hablaba de emociones. Pues fijaos que ahora se ha demostrado que hay un paso más allá, que además de las emociones, que luego veremos, está el tema de los impulsos y que realmente está demostrado científicamente que actuamos por impulso. ¿Y cómo podemos utilizar, Carles, entonces ese cerebro reptiliano, la amígdala, para generar en la venta esos deseos, esos miedos? ¿Cómo se puede utilizar? Pues muy fácil, precisamente como tú estás diciendo, Álvaro, como la amígdala nos bloquea el cerebro racional, pues apelando y dando mensajes, como vamos a ver en un ejemplo, donde realmente nos provoquen esos miedos y esa reacción del lagarto, ¿no? Por ejemplo, cuando vendemos un seguro de vida, fijaos que los mensajes que nos están lanzando son apelación a la tranquilidad, a los miedos de qué pasa, qué va a ocurrir con tu futuro si mañana no estás, qué va a ocurrir con tus hijos, con tu familia, nunca sabes qué te va a pasar mañana. Son siempre esos mensajes que hacen a nuestro cerebro no actuar tanto racionalmente, sino que acuda a ese sentido de protección, ese sentido del miedo, ese sentido de la familia y otros códigos reptiles, como se llaman, que nos hacen tomar decisiones sin pensar demasiado. Eso es lo que hace que realmente tomemos decisiones. Luego, curiosamente, sí que actúa nuestro cerebro racional, pero actúa para justificar las decisiones que ya hemos tomado. A mí, Carles, me gustaría que compartieses una herramienta que he visto en alguna reunión que hemos tenido compartida, con un cliente compartido, que era la carta a los Reyes Magos. ¿Podrías explicar cómo funciona? Hay una regla muy importante y que tiene también que ver con estos cerebros. A nuestro cerebro auténtico no le gusta nada que le digan lo que tiene que hacer. La herramienta consiste en, una vez has escuchado correctamente al cliente todo lo que él necesita, lo que quiere, y has hecho un conjunto de cosas que hoy no nos vamos a alargar, es fundamental preguntarle en cierto momento de la entrevista, por favor, dime tu carta a los Reyes Magos, querido decir mío, ¿qué te gustaría, qué esperarías recibir de esto? Está demostrado también por las neuroventas que las respuestas que se dan tienen mucho más que ver con las emociones, con ese cerebro de lagarto, que con las verdaderas razones racionales que luego te va a explicar. Entonces, el cliente, entre comillas, no se da cuenta, pero nos está dando muchísima información de sus verdaderas razones de compra. Por eso es tan importante utilizar la expresión de carta a los Reyes Magos. ¿Cuál sería entonces, Carles, el siguiente cerebro que al que tenemos que interpelar en la venta? Pues el siguiente cerebro al que tenemos que interpelar, ahora sí, es el cerebro límbico o el cerebro de las emociones. Ese es el que ya más tradicionalmente en las ventas se ha ido utilizando en las últimas décadas, que es aquel que nos provoca alegrías, emociones de todo tipo, tristeza, depende de lo que queramos conseguir. De hecho, se suele decir que un vendedor de éxito ha de dominar perfectamente los 3 cerebros. ¿Cómo podemos
interpelar a ese cerebro? Pues provocando lo que se suele llamar historias emocionales. Hay que contar a las personas a las que queremos vender historias emocionales. ¿Y esto qué significa? Pongamos ejemplos que todos conocemos. Visualicemos, como decía antes, el ejemplo del coche. Fijaos que nos cuenta una conocida marca de coches. Nos dice, vive la experiencia de te gusta. No nos cuentan características del producto, como decía antes. ¿Qué nos están contando? Una historia que provoca emociones sobre la que construir y presentarnos su producto o servicio, que es muy diferente. Y eso es precisamente lo que les gusta a nuestro cerebro, oír historias que le provoquen emoción. Incluso llevándolo a nuestra realidad más mundana, hablándole al cliente de cómo se puede sentir después de haber consumido nuestro servicio. Carles, ¿cuál sería entonces el tercer cerebro al que tenemos que utiliza todo el rato un verbo muy chulo? Al que hay que... ¿Apelar? Apelar, sí. O no, interpelar. Interpelar, mejor todavía. Tercer cerebro. Pues ese tercer cerebro al que hay que interpelar, como decíamos al principio, es el cerebro racional. Y es el cerebro que estamos todos acostumbrados y que creemos que es el único con el que tomamos decisiones. Es ese cerebro racional el que pasa, procesa la información, ese cerebro lógico que al final justifica, autojustifica todas las decisiones. Yo de una forma muy visual digo que al final se toman las decisiones en ventas como un bocadillo, y lo vamos a explicar. La parte de abajo, al final, es la parte racional previa a la compra de un producto o servicio, donde de esta forma empiezo a pensar qué tipo de producto, qué me gustaría contratar. Y eso, curiosamente, no depende de nosotros porque lo está decidiendo el cliente, pero es una parte mucho menos importante para el proceso de ventas, pero ahí está, el cliente decide o piensa en algo que quiere comprar. La parte importante, la de dentro del bocata, es todo este proceso que estamos comentando, la de cerebro límbico, la del cerebro de lagarto. Ahí es donde nos estamos jugando el partido y es donde emocionalmente, como se suele decir, y primitivamente se compra el producto. Y luego viene la tapa del bocata, que es donde vuelve a aplicar la parte racional de este neocórtex o cerebro racional para justificar la decisión que hemos tomado. Así que la parte racional entiendo que es la que justifica la compra emocional y de alguna manera es la que también va maquillada con los beneficios, las ventajas de haber consumido este servicio. Correcto. Por ejemplo, fijaos un caso que creo que mucha gente se sentirá identificado, es el proceso de la compra de un piso. Cuando decidimos que queremos comprarnos un piso, utilizamos la parte de abajo del pan, los elementos racionales, y pensamos en cosas de cuánto dinero me quiero gastar, qué cantidad de préstamo quiero pagar mensualmente, cuántas habitaciones quiero que tenga mi piso. ¿En qué ciudad vivo? ¿En qué ciudad vivo? No, igual, un piso en Londres ahora no me viene bien. Igual no me viene bien. Vale. Pero luego, una vez actuado este cerebro, ¿qué ocurre? Vamos a ver 4 pisos diferentes y fijaos, intentar visualizar si os ha pasado esto. Al final, ¿qué solemos decir o cómo solemos responder a esto? Con frases como, siento que este es mi piso, no sé por qué, pero aquí me veo viviendo. Y otro conjunto de elementos que son absolutamente de los dos cerebros primero que hemos comentado. Una vez tomamos esa decisión que tiene todas las componentes del mundo de los cerebros de tranquilidad, miedos, emociones, etcétera, etcétera, hemos tomado la decisión. Entonces, claro, nuestro cerebro, por cómo funcionamos, para sentirse tranquilo, ¿qué tiene que hacer? Justificarse que es la mejor decisión, por supuestísimo, que podría haber tomado. Y es entonces que nuestro cerebro racional da argumentos aparentemente lógicos para decir que esa decisión es, por supuestísimo, la mejor del mundo. ¿Y cuánto se parece esto a cuando tienes pareja y a alguien le gustas o te gusta y es algo totalmente irracional y a partir de ahí ya lo justificas con, bueno, en verdad sí que me encaja, porque tal o porque cual, pero es a posteriori de que emocionalmente estés enganchado? Es que aunque tú decías antes que tú utilizabas 0 cerebros, te aseguro que con tu pareja has utilizado los 2 primeros, sin duda. No sé si utilizas el tercero, pero los 2 primeros seguro. Te puedo asegurar que no. Por cierto, Álvaro, tengo hoy un regalo para ti. ¡Ostras, qué alegría! ¿Cuál es? ¿Quieres saber de verdad? Por favor. Venga. Qué alegría. No me voy a hacer de rogar. ¡Ostras, qué nervios! Qué nervios, ¿qué será? ¡Ostras! ¡Suscríbete!